Hola, este va a ser el primer video con que vamos a retomar los contenidos de redes neuronales para control inteligente. Ustedes tienen a disposición un archivo comprimido donde está el cuaderno de Jupyter. Como siempre, van a descomprimir ese archivo y abriendo Jupyter Notebooks van a tener a disposición entonces el cuaderno sobre el cual vamos a trabajar. Este cuaderno actualmente está vacío y la idea de este video es irlo completando línea por línea. Vamos a ir explicando en el curso del video distintas funciones y distintos elementos de programación en Python, porque este video, como estamos retomando los contenidos de la asignatura, va a tener dos objetivos. Por una parte, repasar la programación en Python, y por segundo, preparar una aplicación, preparar el programa sobre el cual vamos a trabajar en redes neuronales. Y para que esto sea un poco más simple, algo más lúdico, vamos a trabajar sobre el tradicional juego del gato. Ustedes conocen bien esto. El juego del gato, si buscan en Google, se van a encontrar con una bonita aplicación en la cual pueden pasar algo de tiempo compitiendo contra la máquina, tratando de hacer que existe un ganador. El juego del gato tiene una característica bien interesante para utilizarlo como base en redes neuronales, y es que, siendo algo bastante simple, que conocemos bien cómo jugar desde niños, no existe un mecanismo único, un algoritmo que permita llevar adelante el triunfo en forma definitiva, pero sí el proceso de aprendizaje del juego del gato nos dice que cuando ya manejamos la técnica, cuando ya somos capaces de llevar adelante el proceso de reflexión que nos lleva a competir con un contendiente, esta hace que los juegos siempre vayan terminando en empate. Y un jugador experimentado, entre dos jugadores experimentados, el juego del gato siempre va a terminar en empate. Pero un juego aleatorio tiende a dar por ganador a quien parte jugando, por una parte. En teoría de juego, este es un tipo de juego en el cual es bastante simple en realidad encontrar la lógica mediante la repetición, mediante el aprendizaje reforzado, y llegar a ser un jugador experto en un tiempo determinado. Existe garantía de que es posible encontrar la lógica de juego y poder transformarse en un jugador experto. Entonces lo que vamos a hacer es usar este juego que conocemos bien como herramienta pedagógica. Se usa bastante, como dice acá. La simplicidad de este juego, la familiaridad que tenemos con él, nos permiten usarlo como herramienta pedagógica para entender teoría de juego, y nosotros, que nos interesa, para comprender el aprendizaje de máquina y cómo hacemos que una máquina se transforme en un experto jugador del gato. Para eso entonces vamos a partir en este video 1 simplemente conociendo cómo vamos a representar el juego del gato en un programa de Python, familiarizarnos nuevamente con las rutinas, con las definiciones de Python, sobre todo con el trabajo con funciones, y vamos a ir completando paso por paso. La actividad 1, el taller 1, va a corresponder simplemente a completar este video siguiendo los mismos pasos que yo voy a ir explicando. Cuando terminen, pongan su nombre en esta celda y envíe los resultados finales. Esta celda, este cuaderno de Jupyter está hasta ahora vacío, no hace nada. Simplemente tiene la estructura del programa que vamos a construir. Para trabajar vamos a necesitar la librería NumPy. Usaremos algunas funciones de allí. Entonces partimos ejecutando la importación de librería y vamos a ir construyendo cada una de estas funciones. La estructura del programa va a ser así. Actualmente todas estas funciones están vacías. Una función, recordemos, comienza con la palabra clave def, seguida del nombre de la función, entre paréntesis los argumentos, o sea, la información que debo entregarle a la función para que realice su tarea, una serie de instrucciones, que en este caso la única instrucción es pass, que significa no hace nada, sigue de largo.
nuestro programa va a estar construido con 7 funciones que van a interactuar entre sí, y cuando queramos hacer el juego del gato, lo que haremos es definir un tablero inicial y jugar. Un tablero del gato está compuesto por, podríamos concebirla como una matriz, por 3 filas, 3 columnas, que en realidad son 9 celdas. En cada una de esas celdas puedo tener un espacio vacío, puedo tener una X o un círculo. Y se van completando las celdas agregando espacios vacíos, agregando X o círculo de los espacios vacíos. Y para representar eso, entonces en Python primero tengo que definir cómo va a ser mi tablero. Necesito 9 ubicaciones en el tablero. Y para facilitar la visualización de eso, vamos a implementar una función de display donde vamos a ingresar la información del tablero, o sea, dónde están los círculos, dónde están las cruces, dónde están los espacios vacíos, y la vamos a mostrar en la consola. Entonces, vamos a usar para eso lo que ya conocemos, la función print. La función print, vamos a construir visualmente el tablero del gato. Entonces vamos a partir con espacio vacío, le vamos a agregar, suponiendo que T contiene la ubicación, las 9 ubicaciones, T va a ser un arreglo. Entonces la primera ubicación de un arreglo parte con 0. Voy a seguir con otro espacio vacío, voy a agregarle un separador. Un separador es el símbolo de barra vertical. Le voy a agregar otro espacio vacío, luego la segunda ubicación del arreglo es la 1, seguida de otro espacio vacío, seguida de otro separador vertical, seguida de otro espacio vacío, la tercera ubicación de el arreglo, y finalmente un último espacio vacío. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy diciéndole que si yo le digo que T contiene en un arreglo las 9 ubicaciones del tablero, las 9 ubicaciones que representan el tablero de juego del gato, entonces voy a ordenarlos en una fila, que las tres primeras celdas, esa y esa celda, las voy a arreglar así, T0, T1, T2, y debajo de eso voy a agregar las siguientes 3 celdas, la 3, la 4, la 5. Aquí tengo un error que me está indicando, eso es, eso sí está bien, y finalmente las 3 últimas celdas, la 6, 7 y 8. ¿Qué estoy haciendo en esto? Acabo de hacer una función. La función displayT recibe como información un vector de 9 elementos. Los 9 elementos van a representar las 9 casillas del tablero del gato, y la estoy mostrando en pantalla. Un espacio vacío, el primer elemento, un espacio vacío, una línea vertical separador, un espacio vacío, el segundo elemento, un espacio vacío, una línea de separación, el tercer elemento, un espacio vacío, el tercer elemento y otro espacio vacío. Siempre que hagamos modificaciones de código, conviene ejecutarlo y probarlo. Entonces tengo que definir un vector que me indique de 9 elementos.
voy a suponer que mi tablero va a ser así. Mi tablero va a estar compuesto por un arreglo que contiene hasta ahora solo espacios vacíos. Un espacio vacío, otro espacio vacío, y ahí tengo entonces dos espacios vacíos. Copio y pego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios vacíos. Mi tablero hasta ahora tiene 9 espacios vacíos. Si imprimo ese tablero, voy a usar la función display. Si imprimo ese tablero utilizando la función display, lo que me muestra es un tablero con solo espacios vacíos. Sería bueno tal vez ver las líneas de separación horizontales. Agreguémoslas. Entonces, entre cada una de ellas vamos a agregar las líneas de separación horizontales. Voy a imprimir ahí solo guiones. 2, 3, 4, hasta ahí los primeros 4 símbolos. 5, 6, 7, 8, 9 guiones. Voy a entonces seguir una línea de separación entre la primera fila y la segunda, y entre la segunda y la tercera. Ejecuto, y ahora entonces queda un poco estrecha, agreguémosle una fila. Tenemos ahí el tablero del gato. Todavía creo que podría tener, por estética, algo más de simetría. Esa va a ser la representación de mi tablero del gato. Sobre ese tablero del gato yo podría entonces dibujar los ceros y las X. Hasta ahora dibujé espacios vacíos, pero si hubiera un círculo en la primera, vamos a usar O's, y hubiese una X en la tercera casilla, entonces se dibujaría algo así. Luego voy a agregar una X, un círculo en la tercera casilla y una X en esta siguiente, y mi gato se empezaría a construir de esa manera. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que haremos ahora entonces es que yo no le voy a indicar manualmente el vector, sino que lo vamos a ir construyendo. Tenemos lista, sin embargo, la función que despliega el vector, como si fuese un tablero de gato. Lo que vamos a seguir haciendo entonces es construir las demás funciones para que esto se transforme en una estructura de juego. Eliminar lo que acabo de hacer, y partamos entonces con un vector inicial. Un vector inicial lo voy a construir también automáticamente. Entonces, hasta recién hice 9 celdas vacías en forma manual. Hagamos esto en forma automática. Voy a decir que T0 va a ser un vector construido por espacios vacíos para todas las posiciones en el rango de 0 hasta 9. Cuando usamos rango, la función for en rango, siempre parten desde 0 y alcanza la cantidad de elementos que están ingresados acá. Significa que van a haber un rango entre 0 y 8. Si hacemos eso, ingresamos entonces T0 como un vector construido por espacios vacíos en el rango, para todas las posiciones en el rango de 0 hasta 9. Luego le digo jugar con T0, que es ese vector construido por 9 espacios vacíos. Cuando llamo a la función T0, esta función T0, cuando llamo a la función jugar con el parámetro T0, lo que va a hacer el programa es leer qué está definido en la función jugar. Jugar recibe como entrada un vector t. Aquí está una variable t, que en este caso es un vector. Pero aquí jugar no hace nada. Si yo ejecuto esto, no hace nada. Pero si a jugar le digo que está definido, por ejemplo, por display t, lo que va a hacer es definir un vector t0. Es un vector construido por 9 espacios vacíos. Ese vector t0 lo envío como parámetro para jugar. Jugar entonces recibe ese vector t0. Aquí está, cambió de nombre, lo recibe con el nombre de t.
y luego esa t la usa para ejecutar la función display. Le envío el mismo t que recibí a display, display recibe ese t y lo transforma entonces en una representación visual como la que acabamos de construir. Si ejecuto eso ahora, me muestra puro espacio vacío, porque el vector t0 que le envié tiene solo espacios vacíos. Pero si hiciese, por ejemplo, un vector de solo os, me va a completar y me va a mostrar un vector de solo os. Pero lo que necesitamos es solo el tablero inicial. Entonces el tablero inicial está vacío. Y la función jugar ahora solo me muestra el vector. Ya. Vamos construyendo la función jugar para que tenga algún sentido. ¿Cómo hacemos el juego? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la lógica de construcción de este programa? Tiene que reflejar entonces la lógica del juego del gato. Parten, y podríamos definir que parten las X. Entonces, voy a hacer un juego tal que el jugador decida dónde poner la X y el computador automáticamente y en forma aleatoria indique la posición de los círculos. Entonces yo voy a poner X y el computador va a poner círculos. Esa es la idea que vamos a también reflejar en este juego en nuestro juego del gato. Entonces, partamos eliminando lo que acabamos de hacer, que era solo una prueba, y vamos a crear una variable de ejecutar. Entonces vamos a decir run igual true. No vamos a hacer eso. Vamos a imprimir primero que estamos partiendo un nuevo juego. Imprimir comienza un nuevo juego para saber que estamos partiendo. Entonces si ahora pongo jugar, me dice comienza un nuevo juego y nada más. Cuando empiezo un nuevo juego, ¿cómo sé que puedo jugar? Primero, puedo jugar si es que mi tablero no está lleno. Primera cuestión. Luego debería preguntarle al usuario dónde va a poner la X, pero solo hacerlo en caso de que haya espacio para poner la X. Entonces lo primero que voy a utilizar es definir mi función que me permita saber si el tablero está lleno. ¿Cómo sé si mi tablero está lleno? Como mi tablero está construido por espacios vacíos, entonces necesito que al menos haya un espacio vacío. Por tanto voy a contar cuántos espacios vacíos hay. Y como mi función es el tablero está lleno, voy a decir si t, que es la variable que me muestra el tablero, tengo que darle a mi función el tablero t, le envío el tablero y me pregunto si en t cuento elementos y cuento cuántos espacios vacíos hay. Si ese valor es mayor que 0, significa que tengo espacios vacíos. Significa que mi tablero está lleno, mi función tablero está lleno, debiera devolverme como resultado un falso, porque no está lleno. Si no, devuélvame que sí está vacío. Acabo de definir mi segunda función, que se llama tablero está lleno. Entonces me pregunta, mi tablero está lleno, mi función me va a devolver como resultado un verdadero o un falso. Le ingreso como parámetro el tablero t. El tablero t, recordemos, es un arreglo compuesto por 9 elementos que inicialmente todos están con espacios vacíos.
entonces me va a contar cuántos espacios vacíos hay. Esta función t.count revisa el vector t y cuenta cuántas veces coincide este elemento. Entonces, cuántos espacios vacíos hay, la verdad es que no me importa, sino me interesa saber solo si es que eso es mayor que 0 o no. Si la cuenta de espacios vacíos es mayor que 0, significa que el tablero no está lleno, por tanto devuelvo un falso a la pregunta tablero está lleno. Si esto no se cumple, significa que esto es 0, por tanto me va a devolver un true, el tablero está lleno. Ejecuto para probar cómo funciona. Aquí definí, voy a probar T0 en una celda aparte y voy a probar mi función. Tablero está lleno y le pregunto para T0. Entonces estoy definiendo T0 con solo espacios vacíos en el rango de 9, un tablero con 9 espacios vacíos, y pregunto, ¿T0 está lleno? Si pregunto me dice falso, no está lleno. Pero si hago como hice antes, un tablero donde los 9 espacios son os, ahora sí me dice sí, está lleno. Esta función me va a servir para comenzar a jugar, porque cuando comienzo un nuevo juego voy a hacer un ciclo. Voy a hacer un ciclo en el cual simplemente voy a mantener andando mi juego si es que no está lleno el tablero. Entonces mi juego dice, mientras el tablero no esté lleno, entonces juegue. ¿Cómo voy a jugar? Primero necesito encontrar un espacio vacío, pero eso lo hace el jugador. Entonces yo le voy a preguntar al jugador que juegue. Entonces si el tablero no está lleno, lo que voy a hacer es que voy a actualizar el tablero. Mi tablero ya no va a ser el tablero inicial, va a ser un nuevo tablero que lo voy a construir mediante una nueva función, juega X. Sigo construyendo mi función. Mi función jugar comienza diciéndome ha iniciado un nuevo juego, y luego entro en un ciclo que se va a mantener activo mientras el tablero no esté lleno. Acabo de construir antes mi función tablero está lleno, por eso la estoy ahora utilizando. Si mi tablero no está lleno, ¿qué hago? Primero hago que actualizo mi tablero. Parto con un tablero vacío y le digo que juegue X. ¿Qué significa juegue X? Significa pregúntele al usuario, al usuario humano, dónde quiere poner una X. Entonces, eso lo voy a definir en una función que se llama juega X. A juega X le envío el tablero, que ese tablero me va a servir para decidir dónde voy a colocar la X. Y luego de jugar, actualizo el tablero. O sea, la función juega X me tiene que devolver un tablero actualizado. Voy entonces ahora a definir la función juega X. Mi función juega X lo voy a utilizar aquí sí definiendo un criterio. Voy a decir actualice o buscar.
Buscar es una variable lógica, tiene valor verdadero y falso. Voy a utilizar esta variable buscar para decirle que mientras buscar sea verdadero, o sea, mientras tenga habilitado la función de buscar y, lo mismo que hicimos delante, no esté en el tablero, esto es mi condición. ¿Cómo puedo jugar? Digo una variable, estoy habilitado para buscar una casilla libre, y mientras esté habilitado para buscar y el tablero no esté lleno, voy a preguntarle al usuario dónde va a necesitar su posición. Eso lo voy a utilizar con una variable selección. Selección igual input. Cuando utilizo la función input, lo que hago es generar un mensaje en la consola que va a leer el usuario, y el resultado de escribir en la consola se va a guardar en la variable selección. Entonces ahora voy a hacer una línea completa para poder hacer esto, y la voy a explicar enseguida. Voy a utilizar una función de Python que se llama try. Try es una función bastante útil porque me permite manejar excepciones, que cuando las cosas no funcionan, saber cómo manejarla mejor. Voy a escribir el código y lo voy a explicar enseguida. La función juega X recibe como parámetro el tablero. Habilito una función lógica que se llama buscar, la inicializo como true, o sea, estoy habilitado para buscar. Me dice, mientras buscar sea verdadero y no está lleno el tablero, entonces voy a crear una variable selección cuyo contenido va a ser el resultado de la función input. Input lo que va a hacer es que me va a mostrar en la consola, me va a mostrar en la consola un mensaje, selecciona la posición para una X entre 1 y 9, y me va a crear un campo donde yo puedo escribir. El resultado
de eso se va a guardar en selección. Y luego digo, intente crear una variable posición que va a contener la conversión a número entero del valor que entra desde selección. Yo voy a ingresar ahí un número entre 1 y 9, y a ese réstele 1. Mi posición entonces va a ser lo que yo le ingrese por texto menos 1. ¿Por qué esto? Porque yo voy a crear, para facilidad de los usuarios, numerar que la casilla es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero esas casillas del 1 al 9 yo las voy a enviar después a las posiciones del arreglo, que están entre 0 y 8, por eso le resto un número. Luego entonces pregunto si ese valor de pos está entre 0 y 8. Si es así me sirve, si no, no lo puedo mandar dentro del arreglo. Entonces, si es así, hago esto, y si no es así, me dice, imprima, póngame una posición válida. Entonces, si es el valor entre 0 y 8, entonces es una posición válida, pero ahí pregunto, donde yo quiero poner la X, ¿está libre el espacio? Si está libre el espacio, entonces le digo, ya encontré un lugar, buscar es falso, deje de buscar, significa la siguiente iteración del ciclo ya no la va a realizar, y el tablero en la posición que le indiqué, escríbalo con una X. Si el espacio no está libre, dígame, es esto. Si el espacio no está libre, va a saltar acá y ahí me va a decir la posición está ocupada. Si la posición está ocupada, buscar sigue siendo válido y por tanto va a seguir preguntando por una posición válida. Entonces, probemos esto. Entonces, tenemos jugar con el tablero vacío. Me dice, comienza un nuevo juego. Mientras el tablero no está lleno, pregúntele por jugar X. Y lo que voy a hacer después de que T se actualice, me falta algo, sin embargo aquí me falta qué pasa si no funciona. Try tiene una función que se llama la función except. Si lo que ingreso no es un número, no va a poder convertirlo a entero y por tanto me va a mandar una excepción que dice se debe ingresar un número. Y una vez que hago eso, aquí actualicé la posición de T, pero dentro de la función, por tanto tengo que devolverla fuera de la función. A la altura del while, terminado el ciclo while, tengo que retornar con T. Si terminado el ciclo while, retorno con T. Entonces, ingresa el tablero. Me pregunta por dónde quiero poner una X. Manejo todas las posibilidades de error. Y luego que lo ingreso correctamente, salgo del ciclo y me devuelvo de la función con el valor de T actualizado. El valor del tablero actualizado. Luego este tablero actualizado lo voy a imprimir. Y para imprimirlo, lo quiero imprimir como gato. Significa voy a usar la función display. Entonces si ahora hago eso, ocurre lo siguiente. Comienzo un nuevo juego. Como el tablero no está lleno, entonces me dice juega X. Y juega X me genera la entrada, selecciona una posición. Entonces yo selecciono una posición 1. Me dice debes ingresar un número. ¿Qué falló y por qué no encontró el número? Lo que falló fue que al tratar de hacer la función
juega X, no pudo hacer el try, por tanto generó el except. ¿Por qué no pudo hacer el try? Porque dentro de la función try está definida la función espacio está libre, que me pregunta si es que esa posición está libre, pero esa función que me indica si el espacio está libre hasta ahora no hace nada, por tanto no pudo realizar la tarea y se saltó a try. ¿Qué significa que el espacio está libre? El espacio está libre requiere dos parámetros: el tablero y la posición por la cual estoy consultando. Entonces tengo que consultar por el tablero y la posición que estoy consultando. ¿Cómo sé que el espacio está libre? Fácil. Pregunto: si el tablero en esa posición que estoy consultando contiene un espacio vacío, entonces está libre y me devuelvo con ese resultado. Sí, verdadero, está libre. Si no, retorno a la función con falso. Ahora entonces que he definido la función espacio está libre, lo puedo utilizar y empezar a jugar. Voy a detenerlo y ahora sí. Comienza un nuevo juego. Selecciona la posición entre 1 y 9. 1. Me puse una X en 1. Selecciona la posición 2. 2. Pongo una X en 2. Selecciona la posición 5. Me pone una X en el casillero central. Selecciona la posición 7. Me pone una X en la posición 7. Estoy jugando solo, sin embargo, porque no he hecho aún la escritura de que el computador calcule la posición de los círculos. Pero vamos a ver si funciona. Un número equivocado indica una posición válida y me vuelve a preguntar. La posición 85, 87 tampoco. Si le digo la posición 1, la posición está ocupada. Si le indico la posición 3, esa estaba libre. La función de escritura entonces está trabajando. No salgo de aquí hasta que llene el tablero. Debería salir cuando llene el tablero. La función 5 está ocupada, la posición 4 está bien, la posición 6 completa aquí, la 7 está ocupada, la 8 está lista, la 9 está lista y cuando se llenó el tablero sale de la función. Ya, hasta ahí estamos funcionando, pero estoy jugando solo. Veamos entonces la lógica de juego. Comienza juego nuevo, mientras el tablero no está lleno, que jueguen las X. Juega las X, despliega el tablero. Listo. Una vez que jueguen las X, por lógica, debiera jugar los círculos. Entonces, siguiendo la misma lógica, entonces ahora el nuevo tablero actualizado va a ser el tablero resultante después de que jueguen los círculos. Juega O. La función juega O, juega en los círculos, hasta ahora no está definida, está haciendo nada. Pero yo no quiero, a diferencia de que un juega las X, no quiero que me pregunte por el valor de dónde voy a poner los círculos. Quiero que lo haga automáticamente. Entonces para eso voy a seguir una lógica similar. Buscar igual true para saber si tengo habilitado la posibilidad de buscar. Entonces, siguiendo la misma lógica, voy a copiar. Mientras tenga habilitado buscar y el tablero no está lleno, haga lo siguiente. Para que juegue las X, lo siguiente es preguntarle al usuario dónde quiere poner la X y luego manejar todos los posibles valores de excepción. Esto es lo que vamos a cambiar. Entonces, para que juegue solo el computador, voy a decir que la posición no viene dada desde la selección que hace el usuario,
sino que la posición va a ser aleatoria. NumPy random.randint 9 lo que hace es generar un número entero aleatorio entre 0 y 8 en el rango de 9, por tanto entre 0 y 8. Lo único que tengo que aquí ya se generó la posición en forma aleatoria. Lo que tengo que preguntar es si esa posición está libre. Si espacio está libre, en el tablero para esa posición, en el tablero T que viene desde fuera, para esa posición, entonces termine de buscar, porque ya encontró un espacio, y actualice ese espacio con un círculo. Una vez que terminó de hacer eso, devuelva el tablero actualizado. Entonces de esta manera tenemos lista la función de que juega O. Veamos ahora entonces. Una vez que juega el tablero, display el nuevo tablero. El juego consiste en esto hasta ahora. Comienza un nuevo juego. Mientras el tablero no esté lleno, juegan las X, me muestra el tablero actualizado. Juegan los círculos, me muestra el tablero actualizado. Veamos cómo sigue. Parto yo. Jugué con X. Ahora jugó el círculo al centro. Me pregunta por el segundo. Voy a jugar en posición 2. Me voy a jugar las X. Voy a poner en la posición 3. Se supone que ahí ganaría, pero me sigue preguntando posiciones. ¿Por qué? Porque no le he dicho que ya he ganado. No sabe cómo calcular eso. Lo único que sabe hasta ahora es que si el tablero está lleno, deja de jugar. Necesito entonces generarle una condición de que si se gana la partida, ya deje de colocar posiciones. Para eso tenemos que definir la última función que hasta ahora no hemos actualizado. La función es ganador. Para saber si es ganador, le envío cuál es el tablero y cuál es el símbolo que quiero preguntar si ha ganado. ¿Cómo sé si se gana? Se gana si hay 3 elementos en línea, 3 elementos iguales en línea, que sean X o círculo. Entonces, ¿qué significa entre líneas? Esas 3 horizontales, las 3 centrales, las 3 inferiores, 3 verticales, las 3 de la primera columna, de la segunda columna y de la tercera columna, o 3 en diagonal, esa diagonal o esa diagonal. ¿Cuáles son las posiciones? Tablero 0, tablero 1, tablero 2, tablero 3, tablero 4, tablero 5, tablero 6, tablero 7, tablero 8. Entonces, esto va a ser simple. Digo, devuélvame, retorne el valor lógico de la siguiente secuencia. Si el tablero en la posición 0 es igual al símbolo que estoy consultando, si el tablero en la posición 0 es igual al símbolo que estoy consultando, y además, este lo voy a sacar de acá, y además el tablero en la posición 1 es igual al símbolo, y el tablero en la posición 2 es igual al símbolo, significa, ahí sí cerré el paréntesis, ese paréntesis cierra acá, este cierra acá,
Si esta condición se cumple, si toda esa condición que está ahí marcada se cumple, significa que la primera fila tiene solo símbolos iguales, sean 3x o sean 3 círculos, pero la primera fila tiene símbolos iguales. Entonces, si repito esa lógica, voy a decir hay un ganador del símbolo S si la primera fila es igual o, y voy a continuar, la segunda fila es igual. La segunda fila está compuesta por las casillas 3, 4, 5, o la tercera fila es igual, la cual está compuesta por las casillas 6, 7 y 8, o la primera columna es igual, la que está compuesta por las casillas 0, 3 y 6, o la segunda columna es igual, la que está compuesta por las casillas 1, 4 y 7, o la tercera columna es igual, la que está compuesta por las casillas 2, 5 y 8, o la diagonal izquierda está completa, las casillas 0, 4 y 8. Entonces, la diagonal que está compuesta por las casillas 0, 4 y 8, o la última diagonal, la diagonal derecha, que está compuesta por las casillas 2, 4 y 6. 2, 4 y 6, que representa esa diagonal. Paréntesis lo vamos a subir. Perdón. Entonces, el símbolo S es ganador en el tablero T si resulta verdadera cualquiera de estas condiciones. Esa condición significa los tres símbolos de la primera columna, de la primera fila son iguales. La segunda condición, que los tres símbolos de la segunda fila son iguales, o por ejemplo los tres símbolos de la primera columna son iguales, o los tres símbolos de la diagonal derecha son iguales. Cualquiera de estas condiciones que se cumpla significa que hay un ganador, que es el símbolo S en el tablero T. Entonces vamos a preguntar si es así. Ahora cuando eso hay que incluirlo, entonces no tengo que escribir una X si ya por ejemplo ya ganaron los círculos. Significa que esto tengo que condicionarlo. Si no es ganador en el tablero T el símbolo O, si las O en T no han ganado, entonces que jueguen las X. Ahí sí. Y de la misma forma, si no han ganado las X, si no es ganador X en el tablero T, entonces que jueguen las O. Entonces, vamos a ir agregando unos mensajes. Los mensajes nos van a servir para visualizar mejor cómo se está desenvolviendo el juego. Entonces, si juega X, vamos a decir un mensaje.
print X ha jugado, ha hecho un movimiento. Si la O ha jugado, voy a escribir O ha hecho un movimiento. Simplemente esto nos va a servir para visualizar mejor cómo se está comportando el programa. Entonces, veamos cómo se está comportando hasta aquí. Primero tengo un problema de redacción de sintaxis acá. Las comparaciones en Python, este fue un error mío, no es un igual simple. Eso, el igual simple se usa para asignar un valor. Para comparar valor es igual igual. Ahí está el error, entonces tengo que cambiarlo en todos. Los errores siempre es bueno observarlos leyendo el mensaje que da el mensaje de error, el código de error que genera. Acá decía que era un error de sintaxis inválida, me marca dónde está el problema y ahí es fácil identificarlo. Entonces ahora sí, comienzo un nuevo juego, selecciono la posición para X, parto desde acá, me dice X ha hecho un movimiento y luego círculo ha hecho un movimiento. Voy a mover en 3, ha hecho un movimiento, voy a mover en 7 porque de esa manera me aseguro de ganar. En la siguiente movida voy a colocar el punto en 4. Ya se hizo un 3 en línea, pero sin embargo me vuelvo a preguntar ¿por qué? Está todavía esperando a que el tablero esté lleno. ¿Por qué? Porque no obstante ya existe un ganador. No lo puse como condición para que saliera del juego. Entonces voy a hacer dos cambios. Primero, el mensaje lo voy a escribir después de que me muestre el tablero. Creo que va a ser más cómodo, solo por visualización. Y luego tengo que poner una condición. Si cuando juegan las X ya ganan, entonces dejo de generar movimientos. Entonces, eso lo hago aquí. Si después de jugar las X detecto que han ganado las X, entonces salgo del ciclo, dejo de preguntar. Lo mismo si después de que O ha hecho un movimiento detecta que ganaron los O, salgo del ciclo. Probemos ahora. Voy a jugar en 3 y ahora voy a jugar en 7 para asegurar que ganan las X. Con 4 gano. 3 en línea y salió, dejó de preguntarme para completar el círculo. Pero no tengo ningún mensaje de confirmación. ¿Quién ganó? Por tanto, una nueva modificación para completar el mensaje final al usuario. Voy a decir si el ganador saliendo del ciclo while, al terminar de jugar, saliendo del ciclo while, se acabó el tablero. Ahora simplemente quiero un mensaje. Si el ganador es las X, que me mande un mensaje.
Si no ganan las X, pregunto, ¿ganan las O? Y si es así, imprímame el mensaje, ganan las O. Y si no, voy a poner el if. Aquí me pregunto, ¿es ganador las O? Imprima ganar las O. Y si no, imprima que hay un empate. Probamos. X ha hecho movimiento, 0 ha hecho movimiento. Voy a avanzar en 8. Una mala jugada. Voy a llevarlo a un empate. Entonces vamos a abordar en 6 para obstruirle el paso. Ahora en 7. Y esto conduce hasta que gana las X. Ahí está el mensaje. Gana las X. Tenemos entonces la secuencia de eventos bastante bien trabajada. Y ya a esta altura tenemos un juego del gato completo. Está listo. ¿Cómo lo construimos? Primero teníamos la estructura de las funciones que íbamos a hacer, fuimos construyendo las funciones una a una y fuimos dándole la lógica de funcionamiento que está toda contenida en la función jugar. Luego lo único que hago para jugar es que defino un tablero inicial, todo vacío, y le digo la rutina jugar. Lo que vamos a hacer a continuación es darle algo de automatismo a esto, porque si estamos agregando manualmente las posiciones de las cruces, vamos a tardar un poco en poder en adquirir información en abundancia para poder hacer que nuestra máquina luego aprenda a jugar al gato. Hasta ahora el computador está respondiendo con números, con posiciones aleatorias. ¿Cuándo dijimos que respondiera con posiciones aleatorias? Aquí. Decimos que cuando juegan las O, lo único que hace es tomar posiciones aleatorias en el rango de 0 a 9. Lo único que hace es que verifica si esa posición aleatoria está libre. Si está libre, ahí escribe la O, y si no está libre, sigue buscando hasta que encuentre una posición libre. No tiene ninguna inteligencia hasta ahora este juego del gato. Y lo que vamos a hacer ahora es automatizar este juego para que incluso las X también, por ahora, tengan esa búsqueda aleatoria. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque queremos que el sistema empiece a aprender, y va a aprender primero a partir de poner números al azar, posiciones al azar, y encontrar cuál es el comportamiento que allí va a tener. Entonces este primer video va a terminar recogiendo información de qué probabilidad tenemos de ganar el juego del gato si juego al azar. Entonces para eso vamos a copiar todo el código que hemos hecho hasta ahora para dejarlo en una primera versión, funciones básicas, y vamos a hacer una segunda versión del juego del gato más abajo, donde le vamos a decir gato automático. O autogato. La función de display no la vamos a cambiar. Las funciones de si saber el tablero está lleno, está libre o no, todo eso lo vamos a cambiar.
no lo vamos a cambiar, digo. Pero en el juego de X, en lugar de preguntarnos a nosotros cómo vamos a jugar, vamos a hacer un juego automático. Entonces vamos a tomar la misma lógica que hicimos para los círculos y la vamos a poner en las X. Entonces, para jugar X, ahora simplemente me pregunta si estoy habilitado para buscar, si el tablero está lleno o no. Genera una posición aleatoria entre 0 y 9, pregunta si está libre. Si está libre, entonces dejo de buscar y escribo una X y salgo. Si no está libre, voy a seguir buscando hasta encontrar una posición vacía. Entonces, si juego ahora, inicio del juego, ojo, ahora estamos en AutoGato. Lo único que cambié es la forma en que se escriben las X. Ahora el juego se hace solo. Comienza un nuevo juego, aleatoriamente X mueve y dependiendo de los valores aleatorios van a ganar las X, como en este caso, o van a ganar los círculos, como en este caso, y eventualmente podría producirse un empate. Pero eso es completamente aleatorio. El computador, insisto, sin ninguna inteligencia, está generando posiciones aleatorias y nuestro juego simplemente ahora me dice quién gana. Este AutoGato entonces lo voy a utilizar para ir encontrando probabilidades. Entonces mi ventana de jugar ahora lo que va a hacer es que ya no quiero que me imprima todo esto. No me interesa saber cómo va desenvolviéndose por ahora. Por tanto, lo único que me interesa ahora es el valor final. Entonces voy a todos estos comentarios, todas estas líneas que me muestran información, las voy a comentar, no las voy a eliminar, simplemente las voy a comentar para que no me muestren el resultado. Por tanto, ahora el gato se juega solo y yo no sé lo que está pasando entre medio, solamente sé qué pasó. En este caso hay un empate, otro empate, otro empate. Ahí ganan las X, ahí ganan las X, ahora ganan las X, ahí hay un empate, ganan las O, etc. Si hago muchos juegos, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuántas veces hay empate? ¿Cuántas veces gana las X? ¿Cuántas veces gana las O? Veámoslo. Entonces, voy a decir, si ganan las X, voy a regresar de la función con el valor X. Si ganan las O, voy a regresar de la función con el valor O. Si hay un empate, voy a regresar de la función con el valor E. Ahora entonces mi función me genera un resultado de regreso. Entonces el resultado lo voy a guardar en una información y después lo podría, por ejemplo, imprimir. También voy a comentar esta línea para que ni siquiera ese mensaje se imprima. Entonces ahora quiero eliminar todos los mensajes y solamente quedarme con el resultado. Ahí ganaron las O, he ganado las X, 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 empate, empate, X, X, empate, X. Si hago 100 juegos, ¿cuántas son?
de cada una, voy a hacer un log, un registro, que va a partir vacío, una lista vacía para empezar a guardar resultados. Yo voy a decir, para i en el rango de 100 juegos, para cada uno de esos juegos, para cada uno de esos 100 veces, al log le voy a agregar el resultado de jugar con un tablero vacío. Para cada una de las 100 veces estoy comenzando con un tablero vacío, y luego entonces le digo al log agréguele el resultado de un tablero vacío, y después de esas 100 veces muéstreme qué es lo que hay. De las 100 veces, la primera aleatoriamente ganaron las X, después ganó el círculo, varias veces ganaron las X, hubo algunos empates. ¿Cuántos son de cada uno? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a imprimir un mensaje de ganan las X, gana X, log.contar cuántas X hay. Luego, para ver cuántos ganan las círculos, voy a contar entonces cuántos círculos hay, y para saber los empates voy a contar cuántas E existen en log. De nuevo, log comienza como un arreglo vacío. Voy a correr el juego 100 veces. Para cada una de esas 100 veces, en log le voy a ir agregando el resultado de jugar con un tablero vacío. Entonces, luego log va a contener un arreglo de este tipo, y dentro de ese arreglo voy a contar cuántas X hay, cuántas O hay, cuántas E hay, cuántas veces ganó X, cuántas veces ganó el círculo, cuántas veces hubo empate. Me dice que para 100 juegos, 61 veces ganó X, 27 veces ganó O, 12 veces hubo empate. Por supuesto, ese valor es aleatorio, puede ir cambiando, pero si lo repiten varias veces van a encontrar que la tendencia se repite. En torno a 60 veces ganan las X, en torno a 30 veces ganan los círculos, y en torno a 10 veces hay empate. Esas son las probabilidades del juego del gato. Tiende a ganar con un 60% de probabilidades aproximadamente. Tiende a ganar quien parte, quien comienza. Si hacemos 1000 juegos en lugar de 100, se vuelve a repetir la tendencia. Entonces, en un juego lo que estamos haciendo es ver cuál es la probabilidad de ganar el gato en un juego completamente aleatorio. Aquí no hay nada de inteligencia involucrado en el juego. Tanto las X como los círculos están jugando aleatoriamente. ¿Cómo hacemos eso? Porque las funciones que definimos para jugar X y para jugar círculo, las posiciones están dadas en forma aleatoria, utilizando números random, números aleatorios. En la primera versión del juego, nosotros, el jugador humano, decidía dónde estaban las X. En la primera versión del juego nos preguntaba por la posición.